Heredero de Green capítulo 22. Contragolpe por Yair 72. El día siguiente, Silver se había sentido orgullosa de sí misma por lo que había logrado. ¿Y por qué no lo haría ella? Había capturado y cautivado con éxito a un guerrero increíblemente poderoso, renombrado y temido por su brutalidad y habilidad en la batalla. Desde que lo vio por primera vez, sintió por primera vez su intensa furia y odio. Silver quiso convertirlo en un Thrall. Solo tenía sentido, él era un perfecto candidato a Thrall. Fuerte, astuto, despiadado y prácticamente lleno de emociones negativas. Pero también estaba cauteloso. No confiaba ni estaba de acuerdo con esta alianza. Esta precaución le sirvió bien y lo mantuvo fuera del alcance del heredero. Es decir, hasta ayer cuando vino en busca de Cachorro y la sirena. Silver no pudo resistirse, había sido una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Flinch proporcionó la distracción perfecta para el plan de Silver, manteniendo al guerrero ocupado el tiempo suficiente para que Silver lo envolviera con los anillos de su marioneta. Silver le dio a Flinch un momento para regodearse y amenazar al guerrero, eso hizo que su ira fluyera aún más suave. Flinch no amaba esta alianza, la despreciaba tanto como Silver y el guerrero. Entonces, cuando Silver le dio la oportunidad de humillar a un líder aliado, la tomó sin hacer preguntas, como la buena esclava que era. Solo que Flinch no estaba al tanto de las verdaderas intenciones de su ama y solo podía observar confundida cómo su cautivada asistente obedecía las órdenes mentales de Silver y enmascaraba al guerrero. Él ahora era suyo para comandar. Adam Taurus ahora era suyo, y también lo eran todos sus secretos. Silver estaba extasiada con todo el desarrollo, imaginando felizmente todos los muchos secretos escondidos en la mente de su nuevo Thrall, secretos importantes. Escondites de armas, ubicaciones de casas seguras en los 4 nidos principales, nombres de camaradas poderosos, nombres de enemigos poderosos, planes de ataque y mucho más. Lamentablemente, Silver no poseía el tiempo ni el lugar para analizar de manera segura toda esta información. Necesitaba estar en su propio cuerpo para realizar tal tarea, y su directiva actual era controlar la sirena. Sin embargo, estos secretos eran demasiado valiosos para dejarlos intactos, y la heredera pronto se encontró en un callejón sin salida. Sin embargo, rápidamente encontró la solución, y un momento después de enmascarar a Beastling, Silver envió un cuervo para informar a su padre de este tremendo desarrollo. Su respuesta fue notablemente rápida, ya que al día siguiente Silver sintió que él la llamaba, pidiéndole que ella y el recién enmascarado Thrall salieran a la superficie y fueran a un lugar específico en el borde del borde occidental del nido en ruinas. Sin ningún deseo de desobedecer a su padre, Silver soltó a Siren y le ordenó a ella y a Pup que evitaran a los Beastlings hasta que ella regresara antes de correr hacia la salida más cercana a la superficie, con su Thrall a cuestas. Naturalmente, Silver estaba emocionado. No había esperado que su padre respondiera de la manera que lo hizo. Que pudiera escuchar su voz significaba que él estaba muy cerca, lo que significaba que iba a responderle en persona, lo que significaba que la iba a elogiar por un logro tan grande. Sentido, estoy muy decepcionado contigo. Ella iba a ser regañada. Silver llegó a su destino al anochecer, un grupo de estructuras de viviendas en ruinas que había llamado la Flor Gris, debido a la forma en que se colocaban los edificios y la forma de flor que proporcionaba cuando se veía desde el aire. En el centro de la Flor Gris había un pequeño claro libre de escombros y oculto a la vista por las estructuras que lo rodeaban. Un lugar de encuentro perfecto. Pero cuando Silver y su Thrall llegaron al centro, se sorprendió al no ver a su padre, sino a Flinch y al Tracker Thrall, pareciendo tan sorprendidos de verla como ella de verlos a ellos. Antes de que se pudieran intercambiar palabras entre los grupos, Tracker Thrall caminó hacia Silver y habló con la voz de su padre. Y no parecía feliz. ¿Qué te dije que hicieras durante tu estadía en las ruinas, Silver? Preguntó bruscamente. Fue eso lo que hizo que los Beastlings desconfiaran aún más de nosotros. Fue capturar a su líder y convertirlo en un Thrall. Fue poner en peligro todo lo que podríamos ganar con esta alianza insufrible. Silver se encogió ante las palabras de su padre, tan desacostumbrada a su ira como confundida por ella. ¿Por qué estaba tan enojado con ella? ¿No quería al Adán bestial como esclavo? ¿Por qué?
Papi, trató de extender la mano, pero se sorprendió cuando sintió que él la apartaba de su mente, bloqueando cualquier mensaje mental que pudiera enviar. Me darás tu respuesta con palabras, no con pensamientos. Le dijo a ella. ¿Qué te dije que hicieras aquí? Silver se sintió temblar en su capa. Papá estaba enojado, realmente enojado. Él nunca la había dejado así antes, ni siquiera cuando hizo cosas estúpidas, como cuando trató de luchar contra ese cazador hace 9 años. Ella debe haber hecho algo malo para ganar este tipo de trato, pero ¿qué? ¿Qué hizo ella mal? No había sido lo suficientemente cuidadosa cuando vino a encontrarse con él aquí. Pensó que ella no estaba haciendo un trabajo lo suficientemente convincente con la sirena. ¿Había Pup comido otro Beastling otra vez? ¿Qué era? Estaba tan ocupada tratando de entender la razón detrás de su enojo que Silver se olvidó de su pregunta y simplemente se quedó allí con una mirada de pánico en su rostro. No se despertó hasta que el poseído Tral volvió a hablar. Te dije que te quedaras en las sombras, controlaras la marioneta y no hicieras nada sospechoso. Dijo lentamente. Pero parece que me has desobedecido en ese último aspecto, como muestra el cautiverio de este Beastling. Plata parpadeó. Ella no entendió. ¿Estaba enojado con ella por cautivar a Dam Taurus? ¿Por qué? Sería una excelente herramienta. Bebé, pero no entiendo. Se las arregló para chillar. Este Tral es muy fuerte y sabe muchas cosas. Será una gran ventaja. ¿Y alguna de esas cosas pertenecería al movimiento final de Cinder? Preguntó, haciendo que el heredero dudara por un momento. ¿Alguna de esas cosas explicaría por qué un ejército de Dustlin ha venido al nido que planeamos asaltar? No sé, ¿no sabes? Interrumpió con dureza. Al igual que tú no sabes las consecuencias de este truco tuyo. ¿Consecuencias? ¿Qué quiso decir él? Este Beastling es un líder, Silver, un líder muy conocido y respetado cuya repentina desaparición ya ha despertado la alarma entre sus seguidores. Sus palabras sorprenden al heredero. ¿Era verdad lo que decía? Silver miró a Flinch, que había estado observando toda la prueba desde un costado, con una expresión nerviosa y asustada plasmada en su rostro. La esclava nota la mirada inquisitiva de su ama e inmediatamente inclina la cabeza a modo de disculpa. Perdóname, señora. Flinch dice antes de levantar la cabeza. Traté de decírtelo, realmente lo hice, pero he estado muy ocupado asegurándome de que Witefam no nos relacionara con la desaparición del hombre. Apenas pude llegar a esta reunión cuando el maestro me convocó. Ella supo. Ella lo sabía y no se lo dijo. La confusión de Silver se convirtió en rabia y un gruñido curvó sus labios. Estaba a punto de levantar las garras cuando la masa de Tral se interpuso en su camino. Miró hacia arriba y volvió a ver los mismos ojos frustrados que le quitaron el coraje y la hicieron temblar. No te disculpes por lo que no es tu culpa, Flinch. Dijo su padre mientras se giraba de la cara ahora sorprendida de Silver para mirar a Flinch. Discutiste en contra de enmascarar a este Beastling, los recuerdos del Tral me lo dicen. Aunque me parece que el esclavo sabía más que el maestro. ¿Qué hice mal? El grito de Silver sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma, pero la mente del joven heredero no pudo soportar más estrés y ansiedad. Necesitaba una respuesta directa, y la necesitaba ahora. Padre, cautivé a esta bestia en tu nombre, para que su fuerza pudiera servirnos. Pensé que habías venido a felicitarme, pero lo único que has hecho es menospreciarme y confundirme con tus palabras. No entiendo lo que he hecho para molestarte. Por favor, simplemente dime qué he hecho para enojarte tanto y tomaré medidas para no repetirlo. El silencio se apoderó del grupo después del pequeño arrebato de Silver. El único sonido que se escuchaba era la pesada respiración de Silver. No solía decir tantas palabras a la vez como esa, y la dejó sin aliento. Sin embargo, mientras tomaba oxígeno, Silver logró sostener su mirada mientras ella y su padre se miraban fijamente. Durante lo que pareció mucho tiempo, ninguno de los dos parpadeó ni apartó la mirada del otro. Entonces, finalmente, su padre dio un suspiro de cansancio, quitó la masa del camino de su hija y la apoyó contra el hombro del Tral. Fuiste impulsivo, Silver. Dijo, su voz todavía enojada pero mucho más suave que antes.
Aprecio tu deseo de fortalecer nuestras filas con luchadores fuertes, pero este Beastling no es solo un guerrero fuerte. Es un líder. Un heraldo de su revolución contra sus parientes más puros, y muy popular en eso. Tenía esto. Si hubiera sido cualquier otro Beastling o la situación fuera diferente, te estaría felicitando, pero en tu determinación olvidaste un aspecto importante sobre este Beastling. Detesta a cualquiera que vea como traidor a su causa. El Thrall extendió la mano para agarrar el hombro del heredero, un gesto familiar que se sentía tan extraño cuando lo realizaba un cuerpo diferente. ¿Entiendes mi enfado ahora, pequeña Rose?, preguntó. ¿Ves por qué estoy tan enojado? Silver no respondió, no inmediatamente. Su mente se estaba dando cuenta ahora de las profundidades de su locura. El llamado Adam Taurus odiaba a los Thralls. Recordó cuando llegó por primera vez a las ruinas, mientras ella lo seguía desde las sombras, cómo les decía a todos los que conocía que nunca confiaran en los Thralls y que mataran a cualquiera que intentara unirse a ellos. Recordó la primera reunión que tuvieron hace meses, cómo su furia se desbordó ante la simple vista de los Thralls marchando hacia él, su mano sin dejar su espada. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Adam Taurus era el candidato perfecto para ser cautivado, pero su odio por los Thralls inmediatamente generaría dudas si alguien lo viera usando la máscara. Incluso puede ser suficiente para reavivar el conflicto entre sus dos facciones, algo que no podría suceder hasta que se rompiera el nido. Ya lo estaban buscando. Ni siquiera había pasado un día completo y ya estaban buscando al que ella había cautivado. Ella podía sentirlo. Con su mente libre de la distracción que ella misma creó, Silver podía sentir su preocupación y miedo flotando desde el suelo. ¿Qué iba a hacer ella? Silver cayó de rodillas desesperada, escapándose del agarre de su padre con lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Se puso la capucha sobre la cabeza y hundió la cara en las garras, no quería que su padre la viera llorar y estaba demasiado avergonzada para preocuparse por el arrepentimiento que fluía de ella hacia su padre. Lo siento mucho, Silver se atragantó después de un minuto, no acostumbrada a hablar en un estado tan angustiado. Lo siento mucho, papá. He actuado como un tonto. Y esto continuó por un tiempo, la joven heredera sollozaba disculpa tras disculpa mientras su padre observaba en silencio. Luego, cuando el torrente de lágrimas finalmente comenzó a disminuir, Silver sintió que algo agarraba sus manos y las apartaba de su rostro. Silver levantó a regañadientes su rostro manchado de lágrimas para ver los ojos de su padre mirándolos. Sus ojos ardientes la miraron profundamente, inteligentes y fuertes. Pero la ira que había visto en ellos por alguna razón estaba ausente, reemplazada por lástima y algo más. Me complace que entiendas la gravedad de tus acciones, pequeña Rose, habló en un suave susurro completamente desprovisto de rabia. Pero este no es momento para revolcarse en el arrepentimiento. Dicho esto, levantó a Silver para que se pusiera de pie. Debemos encontrar una manera de alejar las sospechas de nosotros antes de que la situación empeore. Y aún necesitas mantener a esa marioneta bajo control. Ese sí te complace, mi amo. Los dos miraron para ver a Flinch acercándose tímidamente a ellos. Yo podría tener una solución. Silver, una parte de ella todavía enojada con Flinch por no informarle antes del deterioro de la situación, miró al esclavo Dustling desde debajo de su capucha negra, aunque tal gesto no tenía valor debido a las propiedades sombrías de la capucha. Hablar entonces, ordenó su padre. Flinch inclinó la cabeza en agradecimiento antes de hablar. Sé, como mencioné antes, he estado ocupado evitando que Whitefang sospeche de nuestra participación en la desaparición de Adam Taurus. Solo estuvo aquí para una inspección rápida de la base y para ver a Pup y a Siren. Entonces, cuando Whitefang comenzó a venir a preguntarme dónde estaba, les dije que se había ido en otra tarea. Hizo una pausa por un momento y luego agregó. Desafortunadamente, muchos no toman mis palabras como verdad y exigen pruebas de su partida. Alcanzó su bolsillo y sacó un pergamino. Podríamos hacer que grabe un mensaje de voz en mi pergamino, que luego podría reproducir en el sistema de megafonía que Whitefang ha instalado, explicando que ha surgido una situación que requiere su atención personal. Puede que no los convenza a todos, pero escuchar su voz debería engañar a muchos de ellos para que se calmen. Plata parpadeó.
Era una solución simple, pero también efectiva. ¿Por qué no había pensado en eso? Hazlo entonces. Su padre ordenó rápidamente. Y prepara tus cosas. Te vas, maestro. Tu presencia ya no es necesaria aquí. Él dijo. Una vez que se entregue el mensaje, tú y Tral regresarán a Gulch a través de un transporte buleado ubicado en la frontera sur de las ruinas. Tendré más para ti una vez que hayas llegado. Flinch inclinó la cabeza en comprensión. Por supuesto, mi maestro. Por su voluntad, ¿puedo comenzar a grabar ahora? Su padre asintió y la esclava sonrió. Flinch luego le indicó al Tral, una vez conocido como Adam Taurus, que la siguiera lejos de Silver y el Tral poseído. Asumiendo que esto significaba que la reunión había terminado, Silver hizo ademán de irse, pero se detuvo cuando una mano la agarró del hombro y la hizo girar. No creas que hemos terminado aquí, Silver. Le dijo con severidad. Todavía estás en un montón de problemas. Silver se encogió en su capa tanto como pudo tratando de parecer lo más pequeña posible. Ella debería haberlo visto venir. Papá era muy amable y gentil, pero también extremadamente estricto cuando tenía que serlo. Después de que hayas completado tu papel aquí y el nido de Dustling se reduzca a cenizas, estarás confinado en tu rincón durante 3 semanas y pensarás en lo que has hecho. Plata parpadeó. Eso no parecía tan malo. Y cuando digo que pensarás, quiero decir que solo pensarás. Agregó. Sin entrenamiento, sin lecciones, sin pergamino y sin cachorro. Solo tú y tus pensamientos durante 3 semanas completas. Y ahí estaba la parte mala. ¿Qué? Silver gritó, quizás un poco demasiado fuerte. Su arrebato no le agradó. ¿Quieres que lo haga un mes completo? Preguntó con las manos en las caderas. ¿Por qué lo haré? 2. No estaba mintiendo. Silver sacudió frenéticamente la cabeza y agitó las garras con la esperanza de que anulara el efecto de su protesta anterior. No. 3 semanas está bien. Él levantó un ojo hacia ella. ¿Estás seguro? Estarás terriblemente cansado después de que caiga el nido. No estoy seguro de que 3 semanas sean suficientes para que recuperes tus fuerzas. Silver estaba muy agradecida de que esta capucha ocultara su rostro. No. 3 semanas será todo lo que necesitaré. De alguna manera se las arregló para decir sin chillar. Y quiero decir, demasiado descanso podría hacerme, perezoso. Y un heredero perezoso no sería un muy buen heredero, ¿verdad? Jeje, una risa nerviosa escapó de sus labios cuando terminó de hacer su contraargumento presa del pánico. Su padre solo la miró con una mirada ilegible. Quizás estaba considerando un castigo mitigado. Peor tal vez. Ella no podía decirlo. 3 semanas. Lo repentino de su voz resonando en su cabeza hizo que Silver saltara de sorpresa. Ni más ni menos. Silver miró a su padre con alivio y gratitud antes de repetir. Ni más, ni menos. Sintió una gran alegría cuando se permitió que sus pensamientos entraran en la mente de su padre. Él todavía podría estar enojado con ella, pero al menos esto demostraba que estaba menos hecho que antes. Asintió con la cabeza del poseído Tral. Bueno. Ahora vete, tienes asuntos más importantes que atender. La frialdad de su despedida desterró buena parte de la alegría que Silver había sentido. Todavía estaba bastante enojado con ella. Silver hizo una reverencia de despedida y rápidamente salió del Greyflower. Pero en lugar de regresar directamente a la clandestinidad por donde vino, la joven heredera decidió tomar una ruta más pintoresca. No quería volver todavía, habían pasado demasiadas cosas. Necesitaba algo para distraerse de todo esto, una distracción. Las ruinas podrían proporcionarle precisamente eso. No había explorado mucho de ellos desde que llegó aquí y este antiguo nido era bastante grande. Silver no vagaría mucho, después de todo, se la necesitaba para controlar la sirena. Pero ella le había ordenado que permaneciera oculto hasta que ella regresara, sin importar cuánto tiempo pasara. Además, Pup estaba allí. Se aseguraría de que Siren no hiciera nada tonto en su ausencia. Silver podía permitirse un pequeño paseo, especialmente con la noche todo menos aquí. Las crecientes sombras de las estructuras derrumbadas cubrían las calles por las que caminaba Silver, pero no permaneció en ellas el tiempo suficiente para ocultar su forma antes de salir de ellas.
Pero una vez que la última luz del sol se desvaneció del cielo y la reconfortante oscuridad de una noche sin luna ocupó su lugar, la forma del joven heredero se desvaneció en una bocanada de humo negro que rápidamente colapsó en el suelo y se desvaneció. Ahora era una con las sombras, invisible para todos menos para aquellos que realmente entendían la oscuridad. Solo los Grimm sabían que ella estaba allí, caminando por la calle. Podían sentir su presencia, sentir su poder, pero ninguno de los que pasaba intentó mirarla. Sabían que nadie que pudiera estar mirando sospechara del espacio vacío que mirarían y que en realidad no estaba vacío en absoluto. Silver no insistió en cómo supieron hacer esto, si es que ella misma lo notó. Estaba demasiado preocupada por el torbellino de emociones que se arremolinaba en su interior. Un huracán de vergüenza, decepción, ira y tristeza que anhelaba escapar pero no podía. Caminó a través del nido en ruinas, buscando algo más interesante que los edificios derrumbados con la esperanza de que pudiera distraer su mente del desagradable. Estoy muy decepcionado de ti. Esa sola frase sonó en su mente como una campana. Su padre siempre había sido indulgente con ella. No importaba el error que cometiera, su papá siempre la perdonaba. Sin importar las consecuencias que pudiera tener, él la envolvería en sus brazos y le diría que todo estaría bien. Él secaría sus lágrimas y le sonreiría cariñosamente. Él diría que ella era su orgullo y alegría. Estoy muy decepcionado de ti. Solo que esta vez no había habido perdón. No la había envuelto en sus brazos y le había dicho que todo estaría bien. No le había secado las lágrimas, ni le había sonreído con cariño. Él no había dicho que ella era su orgullo y alegría. Estoy muy decepcionado de ti. Él la había mirado con ojos enojados. Él le había gruñido en un tono desconocido para ella. Él la había apartado de su mente. Él la había castigado. Él la había humillado. Él la había castigado. Decepcionado. Él estaba decepcionado de ella. Hizo una inhalación temblorosa, a pesar de lo mucho que Silver trató de evitar dejar que sus emociones la dominaran. Podía sentir las lágrimas rodando por sus mejillas, sentir el nudo atrapado en su garganta, sentir su corazón retorcerse y doler. Plip, plip. ¿Qué fue eso? Silver se quedó inmóvil. ¿Qué fue qué, hombre? Silver volvió la cabeza hacia las voces y vio a un par de Beastlings de pie junto a ella. Silver había estado tan absorta en su mal humor que se había olvidado de su entorno y se interpuso en el camino de una patrulla de bestias. Y tuvo suerte, era una de las pocas patrullas que no iba acompañada de un tral. Escuché algo. Dijo el más cercano a ella mientras miraba en su dirección. Sonaba como gotas de lluvia. Gotas de lluvia. Sus lágrimas. La había oído llorar. Esta patética criatura había escuchado las lágrimas del gran heredero Grimm caer sobre el suelo de piedra y las confundió con míseras gotas de lluvia. El nervio. La audacia. La ignorancia. El otro se burló. Estás escuchando cosas, hombre, dijo mientras su mirada se volvía hacia el cielo. Ni una nube en el cielo esta noche. Silver parpadeó ante esto. Si hubiera tenido una mente más clara, podría haberse sentido aliviada por el despido, pero no lo estaba en este momento. Ella no se sintió aliviada. Silver Rose estaba furiosa. Sí, tal vez tengas razón. Continuó mirando el espacio donde Silver estaba parado por un momento más antes de volverse para dirigirse a su compañero. Vamos, Erk. Sus palabras fueron interrumpidas por Silver mientras clavaba sus garras en su espalda y en su pecho. Miró hacia abajo a lo que lo empaló, con la boca jadeando por aire mientras trataba de agarrar sus garras con manos temblorosas. ¿Qué carajo? Su compañero gritó horrorizado y conmocionado. Dio un paso atrás aterrorizado cuando el joven heredero levantó al Beastling moribundo en el aire y con mucha más fuerza de la necesaria, lo partió en dos. La sangre fluyó por todas partes y tanto Silver como el Beastling se encontraron cubiertos de ella. El Beastling se atragantó y jadeó mientras intentaba desesperadamente limpiarse pedazos de su amigo de su cuerpo antes de detenerse repentinamente. Silver sabía por qué. Su ataque había roto la ilusión de la capa. Tan pronto como sus garras abandonaron sus confines, el hechizo de la capa se deshizo y Silver volvió a ser visible, pero solo por un momento. Justo cuando metió sus garras dentro de su capa, las sombras cubrieron al heredero y ella desapareció.
Su acto de desaparición pareció sacar al aterrorizado Beastling de su estupor. Sacó su Dust Shooter y comenzó a rociar balas por todas partes. El miedo salió de él mientras gritaba un grito de batalla desesperado. Un grito que fue silenciado cuando Silver le quitó la cabeza con un solo golpe, aunque esto no detuvo el rugido de su arma. El Beastling había estado presionando el gatillo de su Dust Shooter con tanta fuerza que incluso cuando la muerte lo reclamaba, el cuerpo se negó a soltar el gatillo. Mientras el cadáver caía al suelo, el Dust Shooter siguió disparando, haciendo que el brazo que lo sostenía se agitara como un gusano retorcido, hasta que por fin se gastó el cargador. Silver miró a los dos cadáveres con los dientes al descubierto. Todo esto fue culpa de ellos. Estas sucias criaturas tenían la culpa de todo esto. Si el padre no hubiera aceptado alinearse con estos Beastlings en primer lugar y simplemente los hubiera matado, entonces el cautiverio de Adam Taurus por parte de Silver habría sido considerado con elogios en lugar de castigo. Malditos sean. Luna fracturada, malditos sean todos. Que sus cadáveres sean despedazados, y sus pieles desolladas, y sus huesos reducidos a polvo. Que toda su raza sea condenada a la tortura y al tormento. Por lo que le han hecho al Grimm, por lo que le han hecho a ella. Malditos sean todos. Con esta maldición final, un grito furioso se soltó y resonó en todo el nido en ruinas. Su grito fue fuerte y prolongado. Asustó a los pájaros hasta la muerte, destrozó las pocas ventanas que había y llenó a cada bestia desenmascarada que lo escuchó con el miedo más primitivo. El miedo de un depredador enojado. Sin embargo, cuando el grito finalmente se apagó, también lo hizo la ira que lo impulsaba. Y una vez que todo terminó, Silver cayó de rodillas y lloró en serio. Su rabia reemplazada por desesperación, la heredera se arrodilló allí en la sangre de sus víctimas y sollozó. Ella necesitaba moverse. Necesitaba irse, ahora. Pronto vendrían otras patrullas a investigar su arrebato. Necesitaba irse antes de que llegaran, pero no podía. No quería estar de pie, no quería moverse. Todo lo que Silver deseaba hacer era llorar y llorar hasta que no pudiera llorar más. Hasta que nunca más pudo llorar. Quizás entonces, con todas sus lágrimas gastadas, podría volver a ser la hija de la que papá estaba orgulloso. Y Silver siguió llorando, consumida por la vergüenza y el desprecio por sí misma. Incluso cuando sus lágrimas finalmente comenzaron a secarse, todo en lo que podía concentrarse era en lo decepcionado que papá la miraba. Tan concentrada que no se dio cuenta cuando una manada de Grimm se le acercó, no escuchó la carne desgarrada mientras devoraban los restos, no sintió los grandes brazos de un sabueso envolverla y llevársela. Y cuando su mente finalmente comenzó a sucumbir al terrible agotamiento que siempre provocan tales arrebatos, ciertamente no vio al pequeño cuervo posado sobre un poste de luz, mirando con terrible pesar. Zero el Overlord estaba furioso consigo mismo. No había tenido la intención de parecer tan agresivo. El Overlord solo había querido regañar a Silver por su impulsividad. Había sido un problema durante tantos años, sin importar cuánto intentara corregirlo. Había pensado que quizás era su constante necesidad de tranquilizarla después de cada castigo. Pensó que tal vez al actuar más estricta de lo habitual, Silver podría decidir usar más moderación en el futuro. Pero no esperaba una reacción tan terrible como la que acababa de presenciar. El Overlord no había tenido la intención de deprimir a su hija en una medida tan horrible. No había querido ni pretendido hacerlo. Por la luna fracturada, nunca quiso hacer que Silver fuera tan vulnerable como lo había sido este día. Y lo que lo empeoró, el Overlord no pudo reunir la fuerza para bajar y consolar a su niño angustiado. Incluso si solo fuera a través de este cuervo, quería volar allí y consolar a Silver. Para disculparse por su frialdad y explicar la intención de sus acciones. Quería, pero no podía. Era extraño y enloquecedor. Algo en su interior impidió que el Overlord cumpliera con su deber como padre. Y lo que era más extraño, no era por la creencia de que eventualmente podría recuperarse de esto como siempre parecía hacerlo, ni que tal acción degradaría el punto detrás de sus acciones. Era inexplicable, exasperantemente inexplicable, pero el Overlord no se atrevía a volar hasta allí y ayudarla. Fue por el shock. Lástima, tal vez. Fue la persistente decepción del cautiverio no autorizado lo que detuvo la mano del Overlord.
¿Fueron todas estas cosas? Ninguno de ellos. ¿Qué era este sentimiento? ¿Qué le impedía consolar a su pequeña Rose? ¿Qué fue eso? Si su anfitrión hubiera sido capaz, el Overlord habría querido que soltara un suspiro. Esto no se trataba de sí mismo, se trataba de su hija. Al menos, este extraño sentimiento no impidió que el Overlord la ayudara indirectamente. Llamó a una manada de perros cercana y les ordenó que ayudaran a su joven ama. Vinieron corriendo, ansiosos y dispuestos. La mayoría fue a ocuparse de los restos de Beastling, pero uno recibió instrucciones más delicadas. El sabueso seleccionado envolvió sus brazos suavemente alrededor de la forma arrodillada de Silver y la acercó a su pecho. El sabueso la sujetó con cuidado, como lo había hecho el Overlord cuando era un duendecillo. Luego, el Overlord ordenó que se dirigiera a la entrada subterránea más cercana que no usaran sus aliados. Existían muchas de ellas, y muchas se mantuvieron en secreto para las bestias. El resto de su manada lo alcanzó rápidamente, formándose alrededor del sabueso que llevaba a Silver protectoramente. «Manténla en secreto», les dijo. «Manténla a salvo». El Overlord voló sobre ellos mientras se llevaban a su hija, manteniendo los ojos abiertos para cualquiera de sus aliados. La manada casi se topó con varias patrullas, pero logró esquivarlas gracias a los Thralls que los lideraban. Cuando finalmente llegaron a la entrada oculta, el Overlord dio el equivalente de un cuervo a un suspiro de alivio. Se encaramó sobre una estructura en ruinas y observó a los sabuesos entrar en fila por la pequeña abertura que los obligó a caminar en fila india hasta que llegaron a la caverna de abajo. Al Overlord nada le gustaría más que seguirlos, pero el túnel era demasiado pequeño para que su anfitrión pudiera viajar, sin mencionar que la extrañeza de un cuervo subterráneo plantearía muchas preguntas. Se iría pronto, pero primero necesitaba hacer una cosa más. Alcanzando, el Overlord tocó la mente del sirviente más confiable de Silver. «Cachorro», gritó. «Silver te necesita. Guárdala y consuélala. Ha sufrido mucho». El híbrido no respondió, pero el Overlord sabía que lo entendía. Pup haría todo lo posible para levantarle el ánimo. Con suerte, sería suficiente. El Overlord liberó al cuervo de su agarre y volvió a su cuerpo. «Perdóname, pequeña Rose», pensó para sí mismo mientras se ponía de pie y miraba hacia el acantilado donde estaba el nido en ruinas y residía su hija. «Perdóname por mi insensibilidad. Nunca quise hacerte daño». Se volvió para mirar el cielo nocturno vacío, y aunque la luna estaba vacía esa noche, el Señor Supremo se acercó por primera vez en miles de años y oró. «Vela por mi amada hija, madre. Concédele paz y consuelo en tu suave resplandor». El silencio de la noche fue la respuesta del Overlord. O ella estaba en un bosque de cenizas. Los árboles habían sido reducidos a pilares de carbón, quemados y desnudos de ramas y hojas. Los arbustos habían sido carbonizados y no eran más que manojos enredados de ramitas negras. Las cenizas cayeron del cielo como nieve, cubriendo el mundo de abajo con copos grises. No se podía escuchar un sonido, ni un solo sonido de vida se podía escuchar en este bosque muerto. Ni siquiera Grimm. Entonces Silver caminó. Tal vez si lo hiciera podría encontrar algo. Pero cuanto más caminaba la heredera, más veía lo mismo. Caminó durante horas, pero todo lo que vio fueron pilares negros, que sobresalían de la tierra gris. Empezó a preguntarse, ¿se había quemado todo el bosque? ¿Había sido una gran tormenta de fuego la causa? ¿Un rayo golpeó un árbol seco y provocó un incendio forestal? ¿Qué había causado todo esto? Y mientras Silver reflexionaba sobre las posibles causas, comenzó a darse cuenta de que tenía frío. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podía tener frío? Llevaba puesto su manto, y las cenizas que caían aún conservaban el calor del fuego que las engendró. Sin embargo, todavía tenía frío. ¿Por qué? Silver se abrazó a sí misma para ayudar a disipar el frío, pero fue un escaso consuelo, todavía sentía frío. De hecho, sentía más frío con cada paso que daba. Ella estaba temblando ahora. Sus dientes con colmillos castañetearon unos contra otros a gran velocidad. Sin embargo, a pesar del intenso frío, Silver siguió adelante. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera disipar este frío punzante. Necesitaba encontrar algo. Y ella lo hizo.
Mientras cruzaba una colina cubierta de ceniza, Silver encontró algo más que árboles y ramas muertas. Porque al pie de la colina había una estructura. Una vivienda de Dustling, sin quemar y sin daños en medio de este páramo ceniciento. La luz parpadeaba en sus ventanas, invitándola a entrar y disfrutar del calor dentro de sus paredes. Silver quería aceptar la invitación. No vio ningún peligro en hacerlo, era un edificio pequeño después de todo. Lo suficientemente grande para una sola familia de Dustlings. Presa fácil para Silver, incluso en este estado de debilidad. Los mataría y tomaría su vivienda como propia, al menos hasta que el frío desapareciera. Silver se deslizó cuesta abajo hacia el edificio, prefiriendo la velocidad al sigilo en este momento, y se dirigió hacia el frente. La puerta estaba abierta. Lentamente, Silver lo abrió. Miró dentro de la vivienda, buscando con los ojos a los Dustlings que sin duda vivían aquí, pero no vio nada, ni olió ni escuchó nada. Estaba vacío. Con cautela, Silver colocó su pie dentro del edificio. Inmediatamente, sintió calor envolviendo su pie, ahuyentando el frío y deseando volver a sentir los dedos de los pies. Metió la garra adentro y experimentó la misma sensación. El resto de ella siguió rápidamente a sus dos miembros hacia el interior, abandonando la cautela en favor de la calidez. Mientras la heredera disfrutaba del calor, sus ojos examinaron el interior de su santuario con perezosa lentitud. Estaba bien iluminado y colorido, un marcado contraste con el lúgubre mundo gris del exterior. Estaba lleno de todas esas tonterías con las que los polvorientos llenaban sus casas. Muebles, recordó que Flinch los llamaba. También había un pasillo abierto al final de la habitación, que conducía más adentro del edificio. Silver comenzó a caminar hacia él. Tal vez había más calor allí. Había. Cada paso que daba la llenaba de más calidez que el anterior. Fue muy agradable. No sabía qué la llevó a eso, pero mientras caminaba por el pasillo, Silver miró hacia los costados y vio retratos alineados a ambos lados del pasillo. Cada uno consistía en una familia Dustling, los propietarios ausentes probablemente, dos hombres adultos, una mujer adulta y dos duendes femeninos agrupados y mirando hacia el frente, pero sus rostros estaban borrosos e imperceptibles. Silver sintió curiosidad al mirar los retratos que pasaba. ¿Dónde estaban estos Dustlings? Deben estar cerca. Quizás fueron asesinados en lo que sea que destruyó el bosque afuera. Ella esperaba que no fueran. Plata se detuvo. Ella acaba de hacer eso. Ella, solo esperaba que una familia de Dustlings no estuviera muerta. Eso es ridículo. ¿Por qué le importarían unos cuantos Dustlings muertos? Ella ha matado a cientos de Dustlings, directa e indirectamente, observó con júbilo cómo Grimm masacraba y devoraba nidos enteros. Entonces, ¿por qué se preocupaba por esta miserable familia? Ella no lo hizo. Con un gruñido, Silver cortó el retrato más cercano con sus garras, con la intención de destruirlo. Pero en lugar de rasgarse como esperaba, el retrato se desvaneció en una bocanada de humo blanco en el momento en que sus garras lo tocaron. Sorprendida, dio un paso atrás y chocó contra la pared paralela a la que había cortado. Girando para mirar detrás de ella, Silver se sorprendió al ver que los retratos de este lado también habían desaparecido. Todos tenían. El salón ahora estaba completamente vacío. Perturbada pero no intrépida por los extraños fenómenos, Silver reanudó su búsqueda para descubrir qué calor se encontraba al final del pasillo. Tuvo cuidado esta vez, no dejó que el calor la distrajera como lo había hecho cuando entró. Fue difícil, pero se las arregló concentrándose únicamente en el sonido de sus botas golpeando contra el piso de madera del pasillo. Por fin, llegó al final del pasillo. Allí, una puerta cerrada la recibió. Era muy parecido al que ella entró al edificio, pero a diferencia de este apenas podía contener el intenso calor que yacía detrás de su marco de madera. Silver alcanzó el pomo de la puerta y descubrió que también estaba abierto. Ella lo convirtió. Ella lo abrió. Y vio. Y vio. Y vio. Y vio. Vuelve con nosotros, Ruby. Con un grito ahogado de horror, los ojos de Silver se abrieron de golpe y la heredera se levantó de un salto de donde yacía. Respiraciones pesadas dejaron su boca mientras gotas de sudor caían por su rostro. Por un momento, Silver solo pudo sentarse donde estaba, su mente demasiado ocupada recordándole que la experiencia fue solo un sueño evocado por su subconsciente.
Finalmente, pudo calmarse y observar su entorno. Volvió a estar bajo tierra y se acurrucó contra algo grande y peludo. ¡Cachorro! Silver envolvió sus brazos alrededor del cuello de su leal híbrido, sorprendida pero agradecida por su presencia. Pup no protestó y esperó pacientemente a que ella lo soltara antes de acariciarla con su hocico. La acción trajo una sonrisa al rostro de Silver, una que vaciló al recordar los eventos que probablemente la llevaron aquí. Pup debe haber sentido esto, ya que trató de atraer su atención hacia él con un gemido en busca de atención y más caricias. Funcionó a medias. Silver respondió a sus demandas pasando sus garras a través de su espeso pelaje e inclinándose hacia él, pero incluso mientras lo hacía, no podía quitarse de la cabeza los eventos que habían ocurrido, ni el sueño del que la habían despertado. Y cuanto más se sentaba allí con Pup, más el sueño ocupaba el primer plano de su mente. Específicamente, la cosa al otro lado de la puerta. Una melena resplandeciente de cabello bañado por el sol y un par de ojos amistosos de color lila, fin.